Hermanas, buen día. Seguimos con la primera carta de Pedro, con el tema 12, y vamos a terminar con el capítulo 2. Hoy vamos a leer el capítulo 2 del 18 al 25. A este tema 12 yo le puse de título: que sea glorificado nuestro Señor en nuestro andar. Ahora sí dice la palabra de Dios: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y bueno, hermanas, pues aquí vemos que Pedro está exhortando a que debemos aceptar la autoridad de nuestros amos con todo respeto, y que hagamos lo que ellos nos ordenan. Y dice que no solamente si son buenos, si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Y vamos a leer en Efesios 6:5, que dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y cuando leo estos versículos, entiendo que ese corazón perverso y engañoso que Dios nos dice que tenemos, dice: ¿quién lo conocerá? Pues solamente Dios. Dios, que conoce realmente lo que hay en nuestro corazón, sabe lo que necesitamos para cambiar ciertas actitudes o para enseñarnos cómo actuar en la vida. Y aquí nos está diciendo, en este caso nos está diciendo que hagamos caso a nuestros amos, aun si no son bondadosos con nosotros, sino que a los que también son difíciles o crueles, dice en otra versión, también tenemos que obedecer. Porque dice en el versículo siguiente, en el 19, que Dios se complace en nosotros cuando hacemos lo que es correcto, y que sufrimos con paciencia cuando recibimos un trato injusto. Y en el versículo 20 nos dice que es obvio que no hay mérito en ser pacientes, porque si a alguno lo golpean por hacer el mal, pues es nuestra consecuencia. Pero si sufrimos por hacer el bien y lo soportamos con paciencia, Dios se agrada de nosotros. Y es que a la hora de que vamos a estar delante de nuestro Señor, dando cuentas de nuestros actos, va a valer la pena todo lo que hemos sufrido injustamente, todo lo que hemos soportado por Dios y agradarlo a Él, para que su nombre sea glorificado. Y esto sí cuesta trabajo, pero vamos a tener ese bienestar que solo Dios nos da por obedecer con paciencia, como dice aquí, por hacer el bien. Si sufrimos por hacer el bien y lo soportamos con paciencia, Dios se agrada de nosotros, porque ya no seremos como los que no conocen a Dios, como los que no temen a Dios, que devuelven mal por mal.
Y dice en el versículo 21, pues Dios a eso nos ha llamado, a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengamos que sufrir. Y es con todo un propósito de transformar nuestro carácter, de transformar todo lo que a Dios no le agrada. Tal como Cristo sufrió por nosotros, tal como Cristo cuando vino a sufrir, a pagar esa deuda por nuestros pecados, así debemos de ser nosotros. Él es nuestro ejemplo y debemos seguir sus pasos. Y dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y por eso muchos vuelven a su manera pues esclavizante de vivir, porque como su alma es la que trae toda esa enfermedad de rencores y no dejan que Dios trabaje en su vida, pues nunca va a descansar su alma, sino siempre va a estar turbada y enferma, y vuelven a ser esclavos del pecado. Y nos dice en el versículo 22 que Él nunca pecó y que jamás engañó a nadie. Así fue nuestro Señor Jesús, y así nosotros debemos de seguir sus pasos. Y vamos a leer en 2 Corintios 5:21, y dice su palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que lo que salga bueno de nosotros es porque Dios está en nosotros, y eso es de Dios. Y dice en el versículo 23, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Y vamos a leer Hebreos 12:3, y siempre tengamos presente que tenemos que tener los ojos puestos en nuestro Señor Jesús. Si no, nunca vamos a avanzar. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 12:3, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos pero al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas somos sanados de todo lo que había en nuestra alma. Y dice en el versículo 25 que antes éramos como ovejas que andábamos descarriadas, pero ahora hemos vuelto a nuestro pastor, el guardián de nuestras almas. Y así es, hermanas, como dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y bueno, como conclusión pues de este capítulo 2, tenemos que glorificar a nuestro Padre en toda situación, en nuestro andar, sometiendo y absteniéndonos, de los deseos carnales que luchan contra nuestra alma. Que Dios sabe lo que necesitamos, y no es casualidad, o no es por error, o no es porque Dios se haya equivocado en mandarnos ciertas pruebas, sino que todo lo que nos sucede, todas las pruebas que estamos pasando y viviendo, es con todo un propósito de cambiar nuestro carácter, nuestra manera de pensar, de vivir, de sanar esa alma. Así de que con paciencia, suframos con paciencia, aun cuando recibamos un trato injusto, porque somos llamados a hacer lo bueno. Que Dios les bendiga, hermanas.